Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Me siento muy contento de poder estar nuevamente en este tiempo de Aprendamos de la Biblia. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y vamos a estudiar hoy lo que es, si lo podemos decir, el prólogo del libro. En este prólogo encontraremos la genealogía y algunas narraciones de la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, la huida a Egipto, el sacrificio de los niños y el retorno, por supuesto, de Jesús a Israel. Desde el capítulo número 1, versículo 1 en adelante, se nos está hablando en Mateo acerca de la genealogía. Y Mateo sigue el sistema legal judío al dar la genealogía del padre de Jesús. Aunque José era padre solo por adopción, Mateo persigue un doble objetivo al incluir esta genealogía. Primero, Mateo demuestra la existencia de una continuidad entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento, como habíamos dicho en programas anteriores, para reafirmar lo que sería el cumplimiento de las diferentes profecías. Y número dos, demuestra el linaje real de Jesús. Por eso habla de Jesús, hijo de David, y su vínculo con los fundadores del pueblo judío, para que no haya dudas respecto a este punto de que Jesús es el Hijo de Dios que viene del pueblo escogido por Dios. Estamos haciendo un repaso, pues, de lo que es el Evangelio de Mateo. El estudio es un estudio que procuramos que sea lo más enriquecedor posible y por eso estamos tomando algunos textos claves dentro de lo que es, si lo podemos decir, el bosquejo del contenido de lo que es el Evangelio de Mateo reducido, para que podamos avanzar en nuestro estudio y por supuesto aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. En el versículo número 19 del capítulo número 1 de este Evangelio, luego de que se nos habla de la genealogía de Jesucristo, nos empieza a contar cómo fue el nacimiento de Jesús y habla de María. Y el texto del versículo 19, en el que habla de José como un marido justo, nos deja ver que este matrimonio, o como era llamado en la época, este desposorio, era un vínculo equivalente, pues, a lo que conocemos como el matrimonio actual, y que podía ser disuelto solo mediante el divorcio. Aquí el divorcio era permitido. El carácter de José se evidencia al resistirse a infamar, a hablar mal, a repudiar a su prometida delante de testigos, según la costumbre, porque evidentemente María, cuando da esta información a José de que está embarazada por el Espíritu Santo, pues indudablemente que era algo complicado de creer, pero José, que era justo, como lo dice el texto, y aquí quiero reafirmar algo, y es que esta palabra justo, que es una palabra del griego que se puede definir, traducir como un hombre derecho, sin culpa, recto, de conformidad con las leyes de Dios y del hombre, ¿no? Es una palabra que se utilizó originalmente para describir a la gente que vivía de acuerdo con la diqué, es decir, la regla, la costumbre, ¿no? Que cumplía lo que se debía cumplir. En el Nuevo Testamento se está aplicando esta palabra a las personas que viven de acuerdo a la norma divina de derecho, lo cual para nuestro entendimiento es posible solamente mediante la justificación y la santificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdelo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el nombre de Jesús
significa Jehová es salvación. Por eso en el versículo número 21, luego de que se aparece el ángel del Señor a María, le da instrucciones claras y le dice, llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación. En el texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, utiliza una palabra que denota una mujer o una joven casadera, ¿no? Si podemos entender el término, mientras que en la traducción griega del mismo versículo emplea sin ningún tipo de vacilación, duda, la palabra virgen, ¿no? En la de Isaías está haciendo referencia a una mujer que probablemente estaba lista para el matrimonio, ¿no? Así es, eso significa casadera, una mujer que está lista para contraer matrimonio. Pero aquí, en el Evangelio de Mateo, utiliza la palabra virgen, no conocía varón desde ningún punto de vista. Cualquiera que sea su significado histórico en este sentido, Mateo indudablemente ve cumplida la profecía de Isaías en el nacimiento de Jesús en la Virgen María. Virgen en el sentido de no haber conocido varón, aclara. Y aquí, como lo vemos en el versículo 23, en donde dice llamará su nombre Emanuel, el nombre Emanuel proclama la presencia de Dios en medio de su pueblo de una manera completamente nueva. Y esta es la forma como nosotros debemos de entenderlo. Miren, el versículo 25 aclara este punto y dice que no la conoció. O sea, José ni la tocó hasta que nació Jesús. Eso es lo que dice el texto bíblico. Sus relaciones matrimoniales, maritales, su responsabilidad como mujer para con José, solo comenzó después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que podamos entender que todo esto fue necesario para que este nacimiento virginal sobrenatural de Dios se cumpliera en la esencia de un Jesús 100% Dios, ya que fue obra del Espíritu Santo en María, pero también 100% hombre, ya que se formó en el vientre de María y nació como cualquier otro hombre. En la importancia de este entendimiento, nosotros podemos conectarnos con el hecho de un Dios completamente nuevo. Y este Dios completamente nuevo es el Dios que está interesado, por supuesto, en hacer una nueva obra en quienes hemos permitido que Él nazca en nuestros corazones. Es verdad que todo este nacimiento de Jesús en el cuerpo de María extraordinario y maravilloso por amor a nosotros es la demostración del amor de Dios al mundo que recibió a Jesús para poder ser salvo, como su nombre lo indica. Pero también es la indicación de que el Espíritu Santo aún está presente para que aquellos que reciban esa verdad del Evangelio a través del Espíritu Santo podamos tener un nuevo corazón, una nueva vida que en esta ocasión tendrá un nuevo conocimiento de Dios, un Dios real y poderoso en nuestra vida. El capítulo 2 nos habla acerca de los magos, que para aclarar el término eran astrólogos del Oriente, ¿no? Sabios del Oriente, mencionan otros especialistas en la teología. Pero quiero aclarar que no eran astrólogos, ojo, en el sentido de la astrología moderna. Esta astrología moderna no tiene nada que ver con eso. La astrología moderna es una astrología distorsionada y que va más hacia la adivinación y hacia la brujería. Esta no. Esta era una astrología profética y que iba orientada a mostrar el nacimiento de Jesús y el cumplimiento de la Escritura respecto a lo que sucede con la aparición de estos sabios de Oriente. Su visita, la de los sabios
sirve para reafirmar, destacar, mostrar la identidad real de Jesús. Por eso en el versículo número 11, cuando ellos ya llegan y ven al niño, no, como dice el texto bíblico, se postran y le adoran. No son cualquier persona, son hombres importantísimos del Oriente, importantísimos. Y aún así se postran y adoran al Señor. Una hermosa reafirmación del reconocimiento de personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel aquí en este escenario propiamente dicho, y que aún así reconocen la identidad real de Jesús. Reafirmar que el Mesías sí procedía de la ciudad de Belén, no, es otra cosa que nos muestra el texto bíblico. Y aquí donde encontramos lo que yo les mencionaba, creo que en el programa pasado, donde el versículo 4 nos dice que fueron convocados todos los principales y sacerdotes, los escribas del pueblo, y se les pregunta dónde había que nacer el Cristo, ¿no? Y ellos dijeron, mire, ellos sabían en Belén de Judá porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, o sea, ellos sabían, pero no se interesan por esto. Me parece tremendo y quiero volverlo a reafirmar. No basta solo con conocer la letra, hay que experimentarlo, hay que ir, hay que querer más de Dios, llenarse más de Dios, amarlo más, creer que lo que Él escribió es una realidad. Aquí creyeron más los que vinieron de lejos que los que sabían y estaban ahí. La religión no nos va a dar la garantía de tener una experiencia sobrenatural con Dios. El querer hacerlo sí lo va a hacer. Esta palabra profeta que utiliza el versículo 5 me parece que es principalmente el mensaje de un narrador que proclama un mensaje divino, como significa la palabra profetes, que encontramos en este versículo número 5, ¿no? Y quiero recalcar que entre los griegos el profeta era el intérprete de la voluntad divina. Y esto lo vemos en todo el uso bíblico que se le da a la palabra profeta, ¿no? El profeta sabía cuál era la voluntad de Dios y la declaraba al pueblo. Este es el sentido de lo que deben ser los profetas. Por lo tanto, los profetas, ellos están dotados para recibir, percibir los consejos del Señor y servirle como sus voceros. La profecía es un don del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 12:12, ojo. En el Nuevo Testamento, esta profecía animaba a los creyentes, como aún lo hace, a ejercer, no aún cuando en un nivel diferente al de aquellos días, el oficio profético. Pero hoy aún sigue vigente el sentido de la profecía, y era mostrar la voluntad de Dios. Punto. 2. Recibir los consejos, voluntad de Dios y los consejos del Señor y hacerlo saber al pueblo. Entonces, si ya sabían, deberían haber ido, pero no fueron y se perdieron de la experiencia más hermosa. Era ver con sus propios ojos al Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento. Que no nos pase a nosotros, que conocemos la Escritura, que leemos la Biblia, que vamos a los servicios, pero aunque escuchamos palabra y leemos palabra, en realidad no hemos o no nos hemos interesado por vivirla y verla hecha una realidad en nuestra vida. Y en el versículo 6 encontramos cómo se puntualiza la adoración y la fe de los gentiles. Mírenlo. Puntualizar la adoración y la fe de los gentiles.
Y esto es importante porque nosotros, gentiles, adoptados por nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, tenemos la responsabilidad de adorarlo. Aleluya, de adorarlo y de tener fe en su salvación para nosotros y en sus promesas. Y todo esto, pues, en contraste, ¿no?, a lo que encontramos, como ya lo dije al inicio del estudio de Mateo, como una hostilidad de todo este grupo de judíos, ¿no? El versículo 2 habla acerca de la estrella que ellos ven en el oriente, por supuesto, como estudiosos y conocedores de las estrellas. Los magos observan un fenómeno inexplicable en los cielos que de alguna manera ellos interpretan como una señal del nacimiento del rey de los judíos. Esta manera se sobreentiende que fue una revelación de parte de Dios a ellos. La referencia del versículo número 1 aquí al rey Herodes que encontramos, Herodes el Grande, de hecho, haría su visita anterior, la de los sabios de Oriente, a esta tierra, al año 4 antes de Cristo, cuando este personaje, Herodes el Grande, muere y fue sucedido por su hijo, un hombre llamado Arquelao. Mateo está utilizando constantemente el verbo adorar, adorarle, para describir la actitud y postura asumida por la gente delante de Jesús, que encontramos aquí en este capítulo 2, que también vamos a encontrar en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 14. Y me parece a mí que esta es una muestra de lo que es la voluntad de Dios para nosotros hoy día. El adorarlo, adorarle. Esa es yo creo que es uno de los propósitos por los cuales Él nos llamó, para adorarle, para glorificarle, por lo maravilloso que ha sido. Él nos creó en un jardín llamado Edén. Le fallamos. Y aún así, a pesar de haber fallado, de haber desobedecido, de haber pecado, Él no destruye al hombre. La Biblia no dice que Adán y Eva se murieron de una vez. Sí, la voluntad de Dios era que vivieran para siempre, pero por causa del pecado tuvieron que tener un tiempo de caducidad, de morir, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, lo que hizo Dios fue no matarlos como merecían por causa de haber desobedecido a la voz plena, directa, real, viva de Dios en sus corazones, sino que los vio que estaban desnudos, sacrificó un animal para vestirlos a ellos y les dio la oportunidad de vida, de multiplicarse y de llenar la tierra como Él lo había dicho en el mismo texto de Génesis. ¿No es acaso esa una muestra extraordinaria de misericordia, de gracia y de amor? Me parece que sí. Y hoy, en Cristo, ya no morimos. En Cristo tenemos vida eterna. Por eso es que nuestra responsabilidad debe ser adorarle siempre, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Eso es completamente indudable. Ahora, solo para reafirmar lo que habíamos dicho, el nacimiento de Jesús cumple con las profecías de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, para ser específico, y de Samuel, también capítulo 5, versículo 2. No creo en las coincidencias, siempre creo que Dios quiere hablar algo claro cuando hace estas cosas que vinculan al Mesías con la familia de David. Ahora, los relatos de la huida a Egipto que nosotros encontramos cuando es amenazada la vida de Jesús, porque como leemos en los textos bíblicos, Herodes se enoja y manda a asesinar a todos los niños, ¿no? Nosotros encontramos en el versículo 13
que ellos se fueron, un ángel se le aparece en sueños a José y le advierte: levántate, toma al niño, su madre, huye a Egipto. Y le dice: quédese allá hasta que yo le diga. No, el relato de la huida a Egipto. Y esto me parece muy interesante reflexionarlo por un momento, porque cuando yo estoy en comunión con Dios, y por supuesto el Señor que me ama, tiene un propósito conmigo, Él me advierte. Dios siempre advierte. Las cosas no pasan sin que Dios advierta, ponga un sentir, un deseo de oración, un pensamiento. En este caso de Josué, un sueño, un sueño. En sueño vio. Y él no es resistente a decir: oiga, ¿será que esto es de Dios o no? El hombre se pone de pie, toma al niño y se va rapidito obedeciendo a lo que fue dado para él como una instrucción en sueño. Dios siempre nos advierte, por eso debemos estar en contacto con Él, para que a través de esa sensibilidad del Espíritu podamos ser advertidos cuando se levanta el enemigo para tratar de estorbar el propósito, porque aquí hablamos de propósito en nuestra vida, ¿no? Cuando el Señor le advierte: cuidado, va a venir una tentación, un peligro, una dificultad, cuidado, hay que estar atentos, siempre atentos. La Escritura dice que debemos estar atentos, porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego encontramos la masacre de los inocentes, cuando viéndose burlado, Herodes se enoja y manda a hacer toda esta abominación que ya conocemos. Y pues se cumple lo que fue profetizado en Jeremías 31:15, ¿no? Y lo menciona en el mismo capítulo 3 del versículo 16 al 18, donde se hace mención acerca del texto del profeta Jeremías. Más adelante se nos cuenta acerca del regreso de la familia de Jesús a Nazaret. Y al regresar aquí subraya nuevamente, como ya lo mencionamos en otro programa, el cumplimiento de las profecías. Aquí Mateo se encarga mucho de mencionar las profecías, de dejarnos claro cómo se cumplen las profecías que fueron declaradas acerca del Maestro. Oseas capítulo 11, versículo 1, Jeremías 31:15, Isaías 11:1, etcétera. Las profecías que nos hablan acerca de estos acontecimientos y de cómo en Nazaret, de allí, sería donde Jesús tendría que nacer. Y todo conecta, ¿no? Por eso lo que nos pasa en nuestra vida no es un accidente, no pasa por accidente. Este texto bíblico lo deja claro. Cuando nosotros estamos con nuestro Dios Todopoderoso, debemos saber que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Nuevamente Dios vuelve y se aparece el ángel del Señor a José y le dice: devuélvase, porque ya se murieron los que procuraban la muerte del niño. Y él se devuelve, pero escucha que Arquelao reina en Judá, el hijo de Herodes, en lugar de su padre, y tiene temor de ir allá a Judea, ¿no? Tiene temor de volver allá. Eh, mm, pero dice el texto bíblico que, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, él siente temor y Dios no lo deja en medio del temor. Dios nunca te dejará en medio de tu temor. Si tú insistes en sentir temor, es porque no te has refugiado en la palabra de la promesa, en la palabra del propósito. Y cuando sientas temor de tu futuro, de una situación que estés viviendo, fortalécete en la palabra que ha sido declarada en las Escrituras, y si has recibido una palabra profética, en esa palabra profética que has recibido. Porque a mí me parece tremendo aquí que el texto bíblico dice que cuando él tiene temor, se asusta, esa revelación en sueño le dice: váyase a Galilea, allá a una ciudad que se llama Nazaret, porque hay una palabra profética de por medio en la que Jesús había de ser llamado Nazareno. ¿Y por qué lo manda por allá? Porque es que Nazaret era esa ciudad por allá,
a donde nadie iba, una ciudad a la que nadie le prestaba atención. Era algo así como, si me permite decirlo, una ciudad olvidada, un pueblo olvidado por allá de Judá. Era un pueblo olvidado por allá. Nadie se iba a interesar en allá. Nadie se interesaba en lo que pasaba por allá. Nadie. Por eso, en ese lugar de anonimato, él podía estar seguro. Y yo aquí permítame, en medio de este estudio, emocionarme un poco y decir, ¡wow! Porque esto me está diciendo, el ángel del Señor le muestra a José en medio de su temor, tranquilo, todo está bajo control. No te preocupes, no te angusties. Yo tengo todo bajo control. Yo estoy conectándolo todo. Yo estoy haciéndolo todo de manera perfecta para que esa palabra profética se cumpla en tu vida. No entiendo por qué terminé en Egipto. ¿Por qué me devuelvo? Y ahora que me devuelvo me siento inestabilizado. No sé qué hacer. Tranquilo, todo está moviéndose de acuerdo a mi plan. Tú solo preocúpate por oír mi voz y estar atento a mis instrucciones para tu vida, que yo me voy a encargar de llevarte a un lugar seguro. Y al lugar seguro que lo llevas al lugar del anonimato. Allí, en ese lugar de anonimato, se está preparando el tiempo. Allí se está planeando todo, todo. En Oseas encontramos que hay un nexo entre el hijo que viene de Egipto con la profecía de Oseas, ¿no? Y aquí, por supuesto, se refiere a Jesús. Estaba profetizado. Estaba profetizado. Había sido declarado. Aleluya. Y en esta declaración hay una profecía de futuro. Porque dice que debía ser llamado Nazareno. El versículo 23. Y esa palabra Nazareno se refiere a dos términos hebreos. Rama, que es brote, o vástago. ¡Wow! Y estos términos hebreos, brote o vástago, está diciendo, aquí empieza. De aquí va a empezar algo poderoso, algo nuevo, algo que cambiará la historia del mundo entero y la espiritualidad de cientos de miles de millones de personas. Así que cuando Dios te lleve a tu lugar de anonimato, tú no te angusties, no te preocupes. Jesús esperó 33 años para empezar su ministerio. Tú no te angusties, no te preocupes. Hay un tiempo, pero si tienes una palabra profética, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha permitido en tu vida, te va a conectar. Y comenzará esa rama y comenzará ese brote que luego dará flores y fruto para la gloria de Dios y bendición de cientos de personas que conocerán lo que Dios hará contigo. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.